Siempre y cuando ustedes se comprometen a quedarse y escucharnos, porque venimos desde lugares bien lejanos. Se van a ir corriendo, mejor preferimos hacer asignar asistencia. La ley que ustedes están votando acá, que están haciendo, viola los derechos humanos. Y eso lo dijo incluso el Instituto de Derechos Humanos en este informe 2015. Nuestra provincia principalmente estamos ubicados en un lugar absolutamente estratégico, ubicados en los Campos Hielo Norte, en el caso de Cochrane, en el Campo Hielo Norte, y Tortel y O'Higgins en el Campo Hielo Sur. El agua yo creo que dentro de poco la van a ir a buscar en barco. Así que, ¿qué es lo que pasa? Que yo estoy de acuerdo, por ejemplo, todo el hielo que se desprende se va hacia Argentina para través del hito 62, y yo creo que si se le puede dar un impulso, por ejemplo, a vender esta agua, pero no atacando el hielo, del desprendimiento natural, porque esa agua igual se pierde, después se va por el río O'Higgins, Pascua y al mar. Pero por lo general las leyes que se proponen en Santiago están entre Santiago y Valparaíso. La protección de los glaciares debe ser total, o sea, es lo que nos va a mantener con vida. Ellos están inmediatamente antes de los glaciares. La minería va a hacer su pega, y en su pega va a terminar dañando a los glaciares de roca y no van a expulsar más agua que la que nos necesitamos nosotros siempre. Creemos que es nuestro patrimonio ambiental el que está en riesgo. La minería chilena, el futuro está en la zona central, más que en el norte del país. Estudios de Cochilco así lo afirman. El mismo Congreso está en una región que hoy es límite a la desertificación, por tanto la protección de los glaciares se vuelve fundamental para cualquier estrategia de desarrollo sostenible en el futuro. Es solo el 2,5% del agua existente en el planeta, es agua dulce, y la mayor parte de ella, entre el 70 y el 80%, está alojada en los hielos polares y en los glaciares. Ahora bien, los glaciares y los hielos polares están amenazados por una doble conjunción de elementos. Acá en la zona de los Andes centrales es una de las zonas con mayor concentración de glaciares rocosos del mundo. Bueno, los glaciares, la interacción que tienen con el agua es relevante, sobre todo cuando existe justamente este derretimiento del glacial y ese aporte de agua dulce al sistema. Este proyecto nace por una dificultad económica, primero para poder estudiar glaciología en el extranjero. Luego nace este proyecto así como bien del corazón o del estómago. Chuta, no tengo dinero para estudiar glaciología, pero tengo una bicicleta vieja y tengo un poco de dinero en el bolsillo. Me voy a recorrer Chile. La gente que se ciega ante el cambio climático, muchos políticos y no solo políticos, mucha gente. O sea, es realmente triste porque es algo que está científicamente comprobado y es algo que tiene que ver con nuestra existencia, con nuestra sobrevivencia, no es un tema menor, es un tema que nos afecta absolutamente a todos. Principalmente glaciares que eran uno solos, que por efecto del cambio climático se separan. Por tanto, no es que tengamos una buena noticia que están surgiendo nuevos glaciares. Yo preferiría que hubiera una ley específica de la criósfera donde se incluyeran entonces todos los glaciares. Sabíamos que lo que estaba pasando en el Parlamento con el proyecto de la bancada glaciar, que se había ingresado el 2014, lo habíamos visto, habíamos seguido un poco la tramitación y empezamos a preocuparnos casi al final del año, cuando finalmente Badenier anuncia que el gobierno no va a patrocinar el proyecto de la bancada, sino que va a ingresar indicaciones. Eso pasa más o menos como en octubre.
y en el fondo es que le quita, o anuncia que le va a quitar el respaldo. Y porque los parlamentarios estaban constantemente e insistentemente de la Comisión de Medio Ambiente de ese entonces, que la presidía Melo, pidiéndole la opinión, o sea, que el Ejecutivo se manifestara sobre el proyecto de la bancada glaciar. Entonces ellos ahí dicen que no, que ellos van a presentar algo por su parte. Entonces, desde ahí, nosotros empezamos ya a tomarle un ojo como más crítico y más alerta, porque se iba a venir algo. El gobierno finalmente lo que hace es que en marzo firma un protocolo de acuerdo con algunos parlamentarios que eran de la bancada glaciar, entonces ahí se desarma, y otros de la Comisión de Medio Ambiente, entre esos Melo y la diputada, ¿cómo se llama? Andrea Molina, y otros más, en donde ellos se ponen de acuerdo para apoyar la propuesta que va a entregar el gobierno, y ellos la ingresan finalmente en marzo. La primera indicación sustitutiva, fueron 3, pero se habla de la indicación sustitutiva porque en el fondo es cuando el gobierno interviene. Cambió todo el texto de la bancada glaciar, todo, absolutamente todo, no quedó ni siquiera el título igual. Lo que había pasado en el 2014 con quienes asistían a la Comisión de Medio Ambiente se empezaba a repetir y a acentuar, por ejemplo, en la presencia del Consejo Minero. En el 2016 nosotros pudimos en enero, de forma así extraordinaria, a petición ahí mismo de un diputado, pudimos exponer en la comisión. Yo creo que ahí se generó un punto de inflexión en el proceso. Siempre y cuando ustedes se comprometan a quedarse y escucharnos, porque venimos desde lugares bien lejanos. Se van a ir corriendo, mejor preferimos hacer días. Evidenciamos todas las cosas, teníamos citas del mismo Jorge Kach que estaba ahí al frente de nosotros y usted dijo esto. Finalmente lo que queremos es que quede develado acá y que sea aceptado. Finalmente esta no es una ley de resguardo a los glaciares, esta es una ley de resguardo a la minería y a las otras emprendimientos o proyectos como hidroeléctrica, etcétera, que se pudiesen estar ahí por el caso de Alto Maipo. Esto quedó muy claro también con la cita de Jorge Kach, quien dijo: nosotros, gobierno, tenemos la pretensión de interferir de manera desprolija sobre una actividad que hemos tenido y a ustedes les consta particularmente cuidado de no afectar más allá de los intereses del país. Nosotros nos habíamos juntado durante ese verano también con la gente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque ellos en el 2015 habían emitido un informe en donde decían que el proyecto, las indicaciones sustitutivas que había presentado el gobierno podrían tener implicancia directa en términos de derechos humanos y se verían vulnerados derechos humanos propiamente tal. Y que además el tema de dejar fuera el permafrost también generaba una situación de debilitamiento de lo que se estaba proponiendo, que era proteger. Un tema súper importante, la ley que ustedes están votando acá, que están haciendo, viola los derechos humanos. Y eso lo dijo incluso el Instituto de Derechos Humanos en este informe 2015, porque se dejan fuera el tema de la zona permafrost, periglaciar, etc. Pero lo más importante es que el Instituto entiende que la posición del Poder Ejecutivo en orden de disminuir la protección inicial, una ley que ustedes mismos defendieron y que se las cambiaron entera mediante su indicación sustitutiva, es de preocupación, ya que no establece una protección general de los glaciares y además desprotege otras categorías de hielo, como el permafrost, que sí cumpliría funciones análogas a los glaciares. Se están vulnerando derechos a la vida, a una alimentación adecuada, a la salud, al trabajo, a participar de la vida cultural. Y en la comisión, cuando expusimos ese tema de los derechos humanos, se generó una tensión súper grande, incluso sentimos que fue un poco problemático, porque al final de la comisión el diputado Leopoldo Pérez pidió que se interpelara, o sea, él lo dijo así, citar al Instituto Nacional de Derechos Humanos para interpelarlo sobre esta afirmación que estaban haciendo. Porque entendían que ya esto se había complicado y que para ellos iba a ser complejo estar defendiendo un proyecto que vulneraba los derechos humanos. O sea, nadie quiere estar apoyando algo que vulnera los derechos humanos. Gracias, presidente. Quiero recabar el secretario de la comisión para citar a la directora del INDH, que han dicho, manifestado nuestra invitado, y esta comisión no tuvo conocimiento de este informe que
elaboró el NDH en 2015, en donde establece que producto de esta ley se estarían violando derechos humanos básicos. Y yo quiero que esta comisión confronte a la directora del NDH en cuanto a esa celebración. Gracias. Que nosotros no quedemos como cómplices, pero ok. Sí, estamos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. No, en realidad fue un momento importante porque en el fondo se develó que la intención realmente de este proyecto y del gobierno era la no protección. Pasa eso, bueno, esas son dos cosas que salen de nuestra intervención, es que se cita al instituto y que además la comisión pide un informe a la Corte Suprema para que se manifieste y exprese su opinión sobre este proyecto. Y eso también fue súper importante, aunque fue el resultado hartos meses después, en agosto del 2016, es cuando la Corte Suprema emite este informe, opinando sobre este proyecto. Y ahí ya fue la lápida para el proyecto, o sea, en términos institucionales, porque la Corte Suprema claramente dice en su informe que este proyecto estaba debilitando la situación de los glaciares en términos de protección. Bueno, y ahí describe una serie de cosas de cómo este proyecto lo estaría haciendo. Y dice, o sea, claramente este proyecto está generando instancias para que los glaciares puedan ser intervenidos. Y en la Comisión de Hacienda estuvo dormido hasta junio de este año. No tuvo urgencia, no tuvo por parte de ningún diputado de la comisión se gestionó ningún tipo de apuro en la tramitación, o sea, se quedó ahí hasta que lo retiraron. Pero sucedió, y fue en el contexto en donde se había presentado otra moción que también involucraba glaciares. Y nosotros entre ese contexto estábamos siempre alertas, o sea, porque sabíamos que estaba este proyecto en comisión de Hacienda, que estaba dormido y que en algún momento se iba a despertar y algo tenía que pasar respecto a eso. O sea, bueno, claramente la opinión o la justificación que dio la ministra para retirarlo está lejos de coincidir con nuestra visión del proyecto, porque ellos lo retiran y en eso coinciden con el Consejo Minero, que fue algo que sostuvo durante todas las tramitaciones, porque ellos creen que no es necesario un proyecto específico de protección de glaciares. Ellos no creen que tenga que haber una ley de protección de glaciares, nosotros creemos que sí, pero creemos que tiene que estar bien hecha y tiene que asegurar realmente la protección. Y ellos creen que no, entonces claro, anuncian de que van a meter indicaciones o van a realizar cambios en el proyecto del SBAP, el famoso SBAP, para que ahí esté contenido el resguardo de los glaciares. Lo que hizo el Ejecutivo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados fue simplemente decir que no le daban apoyo a una indicación presentada durante el gobierno anterior a una moción en concreto. En ese momento, en la discusión en la Comisión de Hacienda, ningún parlamentario presente manifestó una opinión contraria a lo que estaba haciendo el Ejecutivo. Por lo tanto, esa opinión fue compartida no solamente por los autores del proyecto, que consideraban que con las nuevas indicaciones se había también ablandado, o licuado, o diluido el objetivo central del proyecto. Por lo tanto, cuando decimos que queremos dar efectiva protección a los glaciares dentro del servicio de biodiversidad y áreas protegidas, el Ejecutivo no está mintiendo ni está eludiendo su responsabilidad. Está simplemente diciendo que tenemos la opinión de que hay un instrumento jurídico más eficaz para lograrlo. El SPAC no fue aprobado ni avanzó demasiado durante la gestión anterior, entonces tenemos el compromiso de sacarlo adelante. Hemos dicho en relación a la protección de glaciares lo siguiente como Ejecutivo. Tenemos una opción por la protección eficaz de glaciares. Sin embargo, tenemos una discusión sobre los instrumentos efectivos más convenientes para otorgar esa protección. Nosotros nos planteamos que una alternativa que lo protege de manera eficaz es aquella establecida en el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Y no solo, como se ha querido hacer ver, para aquellos glaciares, que son la gran mayoría que están en áreas protegidas, sino también para el resto de los glaciares.
Cachita Holding es una empresa canadiense, con capitales canadienses, y estamos en una, dime que te diré, no estamos de acuerdo con lo que ellos quieren hacer, porque donde está emplazado el proyecto que ellos pretenden explotar, nosotros no lo compartimos porque es muy angosto la garganta del río, y entonces la única opción que tienen para sacarlo estériles, ¿cierto?, es echando el agua al río, o sea, echando la tierra al río, porque no hay espacio, porque no tienen en ningún punto 70 metros de ancho. Esto es en las tejas del lugar. La minería va a hacer su pega, y en su pega va a terminar dañando a los glaciares de roca, y no van a expulsar más agua que la que nos necesitamos nosotros siempre. El segundo proyecto minero que se está intentando instalar en el sector del Estero Chilón, que es un tributario del río Rocín. La empresa Tech Chile nos informó, y también le informó a la institucionalidad ambiental chilena. Estamos hablando entonces de dos grandes empresas dedicadas a la actividad minera, una que tiene un proceso bastante más recorrido, con muchos sondajes, muchas plataformas durante los últimos 10 o 12 años. Por lo tanto, efectivamente hay una presión sin duda sobre la zona de Altos de Putaendo, integrada por las cuencas del Estero Chalaco, el Rocín y el Hidalgo, porque al parecer es uno de los pocos lugares en Chile en donde no hay gran minería, y eso es lo que ha despertado las alarmas tanto del municipio como de las organizaciones medioambientales. Y lo más significativo, diría yo, o una de las cosas más significativas, es que el municipio está liderando un proceso de puesta en valor de los recursos ambientales de esta zona alta, está liderando la construcción de una línea base de flora, fauna y también de glaciares. Hasta el año 2015 prácticamente no se conocía sobre los glaciares de roca en la cuenca del río Putaendo. Estaba documentado en un informe de la Dirección General de Agua del año 2008, un primer inventario. Tuvimos que incorporar ese antecedente, georreferenciar aquellos glaciares y sumarle nuestras propias investigaciones. Creemos que es nuestro patrimonio ambiental el que está en riesgo, y el municipio, el consejo y el alcalde han financiado al menos ya 2 expediciones científicas con profesionales, geógrafos, glaciólogos, y en este caso la última también con botánicos. Les quería contar el caso de Putaendo justamente. A mí me gusta mucho la montaña, además de estudiarla trato de subirla permanentemente. Y justamente conversando con el profesor Ferrando y leyendo parte de su artículo referente a la forma ligada a ambientes periglaciales en el Aconcagua, nos dimos cuenta que en la zona de Putaendo, que no tiene glaciares blancos, lo reitero, sí existía una abundancia de glaciares de roca. ¿Qué es un glaciar de roca? Es una mixtura de hielo y escombro que tiene una forma muy identificable porque tiene una forma de lóbulo, que si está activo tiene forma de cresta y surco. Bueno, ¿qué nos encontramos también? En el PLADECO, en el Plan de Desarrollo Comunal de Putaendo del año 2010, se explicita que la zona carece de glaciares. Sin embargo, estudios, un par de años más tarde, dicen que el aumento del caudal de verano en el río Putaendo se debe a la deglaciación de los Andes. Teníamos una contradicción importante. En este sentido, la municipalidad, al tomar información de esto y al entender que este era un conflicto grave para una zona agrícola, se decidió hacer una expedición para mirar los glaciares de roca en sí mismos. Encontramos una cosa que se iba repitiendo en el paisaje. Cuando encontramos glaciares de roca, también encontramos humedales altoandinos, ¿sí? Humedales con alta composición de agua también. Déjenme decirle que esa cordillera está poco intervenida, y desde los 2000 metros ya se ven manantiales de guanaco. Encontramos guanaco ahogado en esos humedales, que también tenían extensión importante, eran humedales insignificantes. A pesar de todo esto, como les digo, la municipalidad no tenía esos registros. Quizá esta municipalidad, quizá cuantas más, necesitamos explorar la cordillera. Necesitamos saber qué tenemos ahí, qué está pasando. Como bien decían por ahí, los glaciares son sistemas complejos que interactúan entre el hielo, el ambiente periglacial
la biodiversidad y obviamente a la gente que transita por ahí, los crianceros, los arrieros. La minera no contamina. Buenas tardes, vecinos y vecinas de Putaendo. Qué felicidad estar aquí y poder ver el mar de gente que hoy día salió a la calle para decir con fuerza no a la minería. No queremos que nuestra agua sea contaminada. Basta ya de aceptar que las empresas lleguen a ponernos el pie encima, que nos prometan cosas que no van a cumplir. Sabemos que no las van a cumplir, que nos prometen trabajo, que nos prometen dinero. Saquémonos de la mente eso, porque eso es mentira. Han pasado muchas zonas del norte del país y las mineras mienten. Aquí ha quedado demostrado que Andes Cooper miente. El Estado tiene que garantizarnos tener agua. Por favor, la minería no puede coexistir con Putaendo. No puede. ¡Fuera! Hola, mi nombre es Patricia Fuentes, vivo aquí en Putaendo hace más de 35 años. Putaendo es una zona muy rica, patrimonial, un lugar hermoso donde todas las personas nos conocemos, nos saludamos, muy solidario, nos acompañamos y nos ayudamos cuando hay problemas, y un estilo de vida muy provincial, muy tranquilo. A pesar de estar muy cerca de Santiago, estamos muy lejos también. Bueno, como problemas que hemos tenido en nuestra comunidad es que ya hace un tiempo tenemos la amenaza de que se quiere instalar una empresa minera a Tajo Abierto, donde ya ha hecho sondajes y lo que ha significado contaminación de las aguas, que a nosotros como habitantes nos ha tenido muy preocupados. Y ahora quieren una nueva campaña con 350 sondajes, que de verdad es terrible para nosotros como habitantes de Putaendo. Nuestro río está siendo amenazado, cada vez viene más poca cantidad de agua en el río y todos estos proyectos amenazan, y si se seca el río o se dañan las aguas, nos dañamos nosotros como comuna y también a Concagua, que abastecemos a Concagua con el agua de Putaendo. Lo terrible del proyecto es que está en el medio del río. Nuestro río es pequeño, es un encajonado, ahí hay muchos cerros, muchas laderas de cerro, y la minera, el yacimiento está justo en el medio. Entonces, ahí... ¿En qué sector? En Las Tejas, arriba 40 kilómetros al interior de Los Patos. El río ahí, como es la cordillera, son cordilleras muy encajonadas, entonces la minera pretende instalarse ahí y a mucha profundidad, porque para sacar un material que les sirva tiene que excavar 300 metros, lo que significa que si ellos trajeran agua de otra parte, las napas subterráneas se van a contaminar igual, por el hecho de que van a estar trabajando y haciendo sondaje y hoyo y todo donde nace el río. Lo quieren intervenir 3 kilómetros a la redonda, entonces el daño es tremendo. Uno de los principales conflictos va a ser por el agua dulce, y nosotros tenemos una fuente riquísima que nos ha salvado por muchos años nuestro valle, y ellos están en peligro de morir si esta minera llega a intervenirlo. Claramente las mineras se colocan en estos lugares estratégicos porque según la ley chilena está el agua del minero, y si ellos encuentran agua dentro de sus predios se los pueden dejar. Y sabemos que en esta cordillera, si ellos excavan, van a encontrar agua porque está lleno de glaciares, y los van a intervenir, los van a secar, y nosotros nos vamos a secar junto con ellos. Mira, las cosas se han puesto súper complicadas con este gobierno, que es un gobierno que protege al empresariado, que la parte económica para ellos es la más importante. Entonces hemos sentido que la lucha se pone difícil ante un gobierno así. Yo soy Héctor Fuentealba, soy miembro de la coordinadora Tres Ríos
por la defensa y los recursos naturales de Putaendo. Es una organización que hace 6 años que estamos visibilizando el problema de la sequía, la escasez de agua, la falta de distribución correcta del agua en Putaendo, que nos está afectando directamente con una tremenda amenaza que tenemos en el valle a raíz de la instalación de la minera. El futuro de Putaendo depende de los putaendinos. La única solución es que los putaendinos no dejemos que la minera se instale. Si se instala la minera, Putaendo sucumbe inmediatamente. 2 razones. La cuenca es una cuenca frágil, la minera está a 42 kilómetros de la base de Putaendo, van a saturar el embalse, no vamos a tener agua, el embalse va a pasar a la larga a ser el tranque de relaje de la minera porque ellos van a embancar el embalse, por lo tanto va a quedar inhabilitado. Y para tomar como una razón lógica de que aquí hay un acuerdo entre la minera y el gobierno cuando se construyó el embalse, al final del embalse hicieron un puente que para alto tonelaje, circunstancia que agua arriba del embalse no vive ni gente. Parte del cambio climático, nosotros sentimos aquí que de instalarse la minera en el valle de Putaendo, en la cuenca, en el sector de Las Tejas, Putaendo prácticamente sucumbe al 4º o 5º año de instalarse porque ellos van a secarlos el río. Ahora nosotros tenemos permanentemente en estos años de sequía un flujo de alrededor de 800 a 1000 litros por segundo en la cuenca del río Rosín, que es lo que se abastece Putaendo con un riego mediano y para la subsistencia del consumo humano y el consumo animal. Que el embalse que tiene Putaendo, el embalse Chacrilla, es multipropósito, es una función de multipropósito, en circunstancia que lo hicieron solo para riego, pero la dependencia del agua, del consumo humano y animal en Putaendo depende todo del río Rosín, y el río Rosín es el que alimenta al embalse Chacrilla. Y hoy día el embalse no se ha podido llenar por falta de flujo de agua. Tenemos claro de que nosotros tenemos la cuenca más baja de la región, por lo tanto no tenemos nieves eternas, tenemos nieves temporales, y el flujo de agua y los litros por segundo en el cual subsiste Putaendo es solamente producto del agua de los glaciares. Entonces, el gran temor que nosotros tenemos y que va a ocurrir en la eventualidad que esta minera se le autorice trabajar es que ellos están inmediatamente antes de los glaciares y los glaciares se van a ver afectados inmediatamente con esta faena, que es una tremenda faena comparado con la cuenca. Ellos presentan una DIA de 350 sondajes y 50 plataformas más. Ellos ya hicieron 40 plataformas donde dragaron los cerros, ¿ya? Y esa intervención que hicieron en terrenos naturales provocó aludes y se embancó el río Rosín alrededor de 1400 metros, que el río cambió su curso a raíz de esto. Entonces, las aguas con ese embanque más la faena minera se contaminaron en la época que ellos estuvieron haciendo ese sondaje. Es tanto que un laboratorio hizo un análisis de agua y las aguas subieron, por ejemplo el aluminio subió alrededor de 39 veces sobre la norma a raíz de las intervenciones que hicieron las mineras y con los aludes que hubieron arriba. Ahora la minera está inmediatamente del embalse Chacrilla, entonces por lo tanto cualquier faena y movimiento de tierra van a ir a parar a embancarse el embalse, que ya tiene un cierto embanque con la lluvia que hubo hace 5 años atrás. Cuando dice embanque, ¿a qué se refiere? Son lodos y materiales y piedras que arrastra el río y los trae a un lugar, especialmente donde hay un remanso, que es el embalse. Entonces ese es el gran riesgo, que la vida útil del embalse prácticamente sea mucho menor de lo que está proyectado. Si no va a ingresar esta minera, que la minera Andes Copper, va a ingresar otra minera, pero aquí depende solo de la comunidad, no depende de los reglamentos y las leyes. Cuando el Estado dice, oye, compruebe esto otro, son solamente burocracias para darle tiempo a las empresas y autorizarle todas las cosas que las empresas están solicitando. Y hoy día el tema de la sequía que está en la cuenca de Putaendo, y la falta de forraje y talaje para los animales y para los crianceros es producto de lo mismo, la falta de agua que tiene Putaendo. Hoy día Putaendo no alcanza a regar ni la mitad de las hectáreas que regaba normalmente. Entonces tenemos una tremenda amenaza, tenemos una tremenda crisis.
Hoy día la mortandad de animales se podría haber previsto en base a un programa anticipado del gobierno regional respecto a esto, e informarle a la comunidad, oye, no va a haber agua, vamos a preparar, vamos a forrajear, vamos a instalar a la gente. No se preocuparon cuando se murieron los animales. Y hoy día lo que haga el gobierno es un perjuicio prácticamente, porque los animales se van a morir igual y la gente va a quedar. Hoy día hay gente que es ganadera y no tiene que comer. Esa es la realidad nuestra. Ay. Pero lo siguen cobrando. Mi nombre es Freddy Moreno y soy criancero y pequeño agricultor de Putaendo. Hemos andado recorriendo toda la parte de la comuna y lo encontramos con el mismo panorama en todos los sectores. La falta de alimentos para los animales, el agua para la vida humana, su humano. Ahí está la fuerza. ¿Murió ayer? ¿Cuántos ya? Más de 40 animales muertos. Y ahora lo único que le queda acá para el sustento de la familia son los animales. Que de una u otra manera hay que salir con ellos adelante. Han dicho que ha subido también el precio del forraje, que lo han estado vendiendo más caro. A 8.000 pesos el forraje. Ya es incomprable. ¿Ustedes han podido comprar algo? Nada, a ese precio, porque él ya tocó fondo. Él ya todos sus ahorros que él tenía ya tocó fondo. ¿Los gastó en eso? En esto, en comprarle el agua para los animales, pasto, que ni siquiera es pasto de pura alfalfa, pasto bueno, firme, sino que son pastos que es como para apaciguar en el momento nomás el hambre, e incluso no es ni eso, porque el animal queda con hambre. ¿Y el agua cómo la consiguen? Aquí con un caballero de las Coimas, don Misael Aljibe, que él también se ha puesto, y le damos pero eternamente los agradecimientos que al Estado, pero viniendo seguido a dejarle la agüita, y si antes mi tío pagaba 40, ahora está pagando mucho menos, solamente él está pagando lo que es la carrera de venir a dejarla. ¿Y desde cuándo que les empezó a faltar también el agua? Ya a principios de marzo, o mucho antes de marzo, que él empezó acá a comprar agua, porque con el tiempo de regadío de él no alcanzaba, digamos, para poder, con una manguera, cuando pasaba el turno, de poder llenar los bebederos de los animales. Tenía vaca. Su sobrina me contaba que igual ha tenido que invertir mucho invirtió en algún momento en mucha compra de forraje y también en pagar el agua. Sí, me salió carísimo porque estaba pagando 80.000 pesos semanal casi por el agua. Y el forraje lo compraba a 7.000 pesos la coliza, entonces 100 colizas no me duraban nada. Y como le decía yo, la plata se fue por entre los dedos con las vacas. Hay mucha plata invertida, pero ya está perdida casi. Porque mucha vaca se murió ya. Ahora no se ve ni el agua que viene por ahí. Estamos mal. Los arbolitos estaban verdes, las cabras comían, había algunos pastitos, no crecía mucho, pero crecía. ¿Se podían ir al cerro? Se podían ir al cerro, ahora las cabras yo las largo para el cerro y vuelven al tiro, pues. Porque ¿qué van a comer? Yo les digo, van a dar la vuelta nomás. No tiene fuerza para pararlo.
Qué chiquitito. Freddy. Jumbo, párate. Cae y uno las para, las sujeta y después Ya se estabilizó ahí. tiene que estar todo el día uno firmando para que no se vuelva a caer. El procesal recibí 130 pero para los animales. Tenía que comprarle forraje a los animales y ir a entregar la coleta. ¿Y eso cuánto fue? Este mes parece que fue el mes de septiembre. Hicieron reunión no hace mucho del Prodesal y dijeron que Hyundai y Prodesal no tenía todavía ayuda para repartir. Y si llegaba ayuda lo iban a llamar para ir a ver si tocábamos de nuevo. No hay agua para nada. No le digo si no la pago no me van a dejar mañana. Soy Juan Esteban Orostizaga de Los Cuadros, presidente de la agrupación de pequeños ganaderos del Chalaco Putaendo. Represento a 60 crianceros. La sequía, pues, los animales no, quedando vacunos, se los han muerto. Yo tenía 40, me quedaron 6 y se los han muerto hartos animales hoy. ¿Y cuánto tiempo fue eso? Esto viene del año pasado, cuando bajaron de la cordillera, empezaron a morir, hasta ahora ya blanqueando. Hay gente que quedó sin nada por el falta de pasto, por la sequía. Llevamos 10 años aquí en Putaendo ya de sequía. Sí, el año que viene, igual que este, se termina la ganadería, se termina definitivo. Habría que buscar otros rumbos, no sé, para la gente antigua, no sé qué rumbo pueden buscar, porque están acostumbrados a eso. Viven de eso toda la vida, entonces es difícil que vuelvan a buscar un trabajo en minería, como se ha instalado una minería, acá es difícil que ellos los tomen en cuenta. Y ya no hay gente para salir a trabajar, entonces ahí le han ido el problema. Están a empobrecer más y no sé en qué va a terminar esto. Cuando tuvimos un drama el sábado de la noche de un cabro que intentó matarse o se perdió en los cerros, lo llevaron como a las 2 de la mañana a causa de que vieron morir sus animales. Para más vino un helado, se lo la fruta. Para más remate acá en Putaendo. No a todos, pero algunos agricultores perdieron todo. Fue por sectores la cosa. ¿Qué es lo que le decepciona más de todo lo que se está viviendo? El gobierno, oiga. Decepcionó un poco porque uno ve que para otros lados piden ayuda, para otros países, el gobierno corre, jale ayuda. Y acá con los crianceros costó un mundo que lo declarara zona de sequía, ahora de catástrofe es lo mismo, pero no ha llegado ayuda. No, si llega muy poca, que a la gente no le sirve. 100.000 pesos, ¿para qué le sirve a una persona 100.000 pesos? No, y tiene que rendir, se le dan 30 lucas de IVA, le quedan 70 lucas para comprar. El que es pobre, el pequeño agricultor está jodido, pues no tiene para comprar agua, le dan muy poquita y ahí va quedando nomás. Y este problema es que está pasando en todos lados eso, el problema es el agua. Yo escucho para Cabildo, para todos lados, está pasando lo mismo que las grandes plantaciones están echando el agua y los pequeños están muriendo. En Cabildo estamos en sequía. La Viña, La Vega, La Mora, Pililén están con sus animales muertos. No hay agua, no hay alimento. Está el cerro lleno de paltos. Sin embargo, Pérez Lloma, Cerda y todos ellos tienen el agua. En Chile se viola todos los días el derecho humano al agua, un derecho que es esencial para el cumplimiento de todos los demás derechos. El ministro de Agricultura interviene en el debate público, exigiendo certeza jurídica que la propiedad privada del agua no se puede tocar y tiene un severo conflicto de intereses. Eso da cuenta del compromiso del gobierno Piñera con el modelo de lucro, usura y exclusión que existe con el agua en todo el país. Estábamos en la plaza de Dignidad y empezaron a tirar los aguas, los guanacos, los pagos, y los salieron persiguiendo para allá, y tuvimos que arrancar. Aquí en Putaendo hay un problema grave con el agua. Los pequeños agricultores les dan la misma nada y los que tienen plata tienen pozos, les venden agua a ellos como tienen plata para comprar, entonces el agua se está yendo para los ricos. Hay un embalse, el Chacrilla, pero agarró justo los años secos. Cuando lo vinieron a llegar, vinieron los años secos y no lo han podido llenarlo. Llenan una cota, muy poquito, este año es una cota que no va a alcanzar. Yo conozco la cordillera al revés del derecho, trabajo en turismo, cabalgata, y no hay de hielo y todo puro glaciar, entonces por eso nos estamos poniendo a la minería también. Donde han hecho estudios allá en Chilón, en Las Tejas, el glaciar de Roca,
El Chalaco, donde pertenezco yo, no han ido a hacer estudios, pero debe ser glaciares también, porque como llega agüita todavía, pues. Pero los glaciares han existido toda la vida, de nieve y de roca. ¿Cómo es que afecta el clima en los glaciares? Bueno, el clima entendido como las características meteorológicas en el largo plazo afecta de una manera muy importante a lo que es la permanencia y salud de los glaciares. Porque los glaciares, básicamente los de montaña, se encuentran distribuidos en rangos altitudinales donde por una cuestión de gradiente de altitud tienen una zona que se encuentra por debajo de 0 grados en promedio todo el año y una zona que se encuentra con temperaturas más altas, ¿sí? Es decir, los glaciares son cuerpos de hielo que se producen por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve. La nieve cae en la montaña, se empieza a acumular, por su propio peso empieza a fluir pendiente abajo. Si están en una zona fría donde no se alcanza a derretir toda esa nieve que cae en el invierno, pasa en el verano y sigue acumulándose una parte. Entonces, a grandes rasgos podemos pensar en un glaciar como una masa de hielo que tiene una parte donde gana masa. Si hacemos un año calendario y vemos lo que entró versus lo que salió, gana masa, y otra parte que está pendiente abajo con mayores temperaturas donde pierde masa, ¿sí? Entonces, y hay una zona central que se llama línea de equilibrio glaciar que tiene un equilibrio de cero, ¿sí? Lo que gana y lo que pierde en masa es estable, es cero. Esa diferencia. Entonces, el clima, ¿cómo afectaría ante las proyecciones de un aumento de la temperatura superficial? Lo que va a pasar es que va a subir la isoterma de 0 grados, que es la línea que nos dice a esta altura hay 0 grados. Y eso afecta porque la línea de equilibrio glaciar, esa que separa la zona de acumulación de la zona de ablación, se va a elevar y eso va a dejar cada vez más expuesto al glaciar a una mayor área de derretimiento en vez de acumulación. Y ahí empieza a retroceder. Por eso venimos observando los glaciares que retroceden a nivel global. Al glaciar, al retroceder, se va achicando hasta que llega un momento que puede desaparecer. Y si son glaciares grandes, a veces se terminan fraccionando en bloques, porque hay veces que quedan sobre un domo de una montaña, entonces tienen tienen rocas debajo y a lo mejor cuando empiezan a achicarse y a contraerse, se parten, se dividen en dos glaciares o más chiquitos. Entonces esa es la dinámica en la que interactúa el clima con los glaciares. También los glaciares, como decía Sebastián, nos pueden ayudar a entender qué es lo que está pasando con la atmósfera. De esta manera, ¿cierto? Si la atmósfera se calienta o se enfría, va a haber también un transporte mayor o menor de humedad desde la fuente de humedad principal, que es el océano, hacia las zonas montañosas. Entonces, lo que estamos viendo es que ciertas partes del océano se están calentando, pero otras se están enfriando. Por ejemplo, lo que estamos viviendo en Chile se debe justamente a que las costas frente a nuestro territorio se está enfriando relativamente a lo que ocurrió en el pasado, y de esta manera está transportando menos humedad. Entonces, como vemos que los glaciares están retrocediendo, se debe justamente a esta relación que existe entre el calentamiento atmosférico, las variaciones atmosféricas y las condiciones en las montañas. El aumento de temperatura, por un lado, también va a hacer retroceder los glaciares, la masa de los glaciares disminuye, pero también tenemos menos transporte de humedad desde el océano. Entonces vemos que existe una relación no solo directa, sino que también relaciones que son mucho más allá de una conexión geográfica directa.
existen corrientes atmosféricas que están conectadas con el clima en la Antártica, con el clima en el hemisferio norte incluso, y lo mismo ocurre con las corrientes oceánicas. Entonces tenemos surgencias de aguas calientes en algunas zonas que producen mayor evaporación, por ejemplo lo que vemos en la zona de altas latitudes, que tenemos zonas con muchas inundaciones, con nuevos eventos catastróficos, pero en cambio nosotros estamos sufriendo el efecto contrario, que es menor precipitación, pero más calentamiento hacia la montaña. Entonces eso hace que exista esta situación de crisis hídrica que tenemos en el país en este minuto. Otra de las cuestiones vinculadas al clima actual y futuro es que esta elevación de la isoterma de 0 grados puede llegar a afectar en el tipo de precipitación. El agua se congela a 0 grados y arriba de esa línea, esa isoterma de 0 grados, las precipitaciones ocurren mayormente en forma sólida y debajo en forma líquida. Entonces lo que puede empezar a pasar es que precipite mayormente en forma líquida en zonas donde antes siempre precipitó en forma de nieve, y eso generaría riesgos de aludes, flujo de detritos. Y por otro lado, el suelo congelado en la montaña, el permafrost, y el congelamiento del agua entre las rocas en zonas donde tenemos lo que se llama el permafrost continuo, actúa como un cementante de las rocas, y al elevarse la temperatura, ese cementante, ese hielo que está uniendo rocas básicamente, pues, se empieza a derretir y empiezan a haber desprendimientos de roca que generan flujos de detritos, caídas de roca en general. Entonces esos eventos es muy probable que hacia el sur de Chile quizás no vamos a tener problemas de disponibilidad de agua, porque el agua va a seguir cayendo en abundancia, pero vamos a tener cada vez más problemas de este tipo. También, como los glaciares se están derritiendo más rápido, están produciendo un embalsamiento de agua, de lo que llamamos lagunas proglaciares, que se forman frente al glaciar. Y como cada vez tenemos más abundancia de agua, estas lagunas terminan por colapsar unos diques frontales que son producidos por los detritos que deposita la morrena, y que llamamos estas lagunas proglaciares, y se producen estos vaciamientos intempestivos muy rápido. Y entonces todo lo que encontramos hacia abajo, por ejemplo ciudades, tenemos rutas turísticas, la zona por ejemplo de Aysén hay muchas rutas turísticas asociadas a glaciares. Los glaciares de escombro o rocosos se habla de que corresponden al ambiente periglaciar. El ambiente periglaciar fue definido en un principio como todo ese ambiente que rodea a los glaciares, pero ya desde 1947, si no me equivoco, la International Permafrost Association ya lo modificó y dijo que pueden haber efectivamente geoformas típicas del ambiente periglaciar, o existir ambiente periglaciar en donde no hay glaciares, ¿no? Y es básicamente un glaciar de roca, es una manifestación del permafrost reptante, sí, es decir, es un conglomerado de hielo y roca, una proporción que va a un 40, un 60% de hielo o de roca y viceversa, que se va a mover pendiente abajo por gravedad, al igual que los glaciares descubiertos, y va a tener una parte que sufre un proceso de derretimiento estacional en la parte superficial del glaciar, porque es donde le llega la variación de la temperatura exterior. Entonces por eso, dependiendo de esa capa activa que se llama, que es esta parte que sufre el proceso de derretimiento o no estacional, podemos encontrar con glaciares rocosos del tipo activo, que son estos que tienen este proceso de derretimiento y avanzan y tienen una clara señal de tener un cuerpo de hielo en su interior, o sea, presencia de hielo en su interior, o inactivos, y esa capa de derretimiento no ya se derritió todo y lo único que queda es un hielo muy alejado de la superficie y ya no se derrite ni nada estacionalmente, entonces no fluye. Y después, ya cuando no hay rastro de ningún tipo de presencia de hielo, ya se pasan a llamar glaciares rocosos o escombros fósiles. Se encuentran ubicados en zonas donde hay muy poca disponibilidad hídrica, pero además, por estar aislados de la atmósfera, responden a dinámicas del clima que no son son mucho más resistentes a cualquier cambio
de la temperatura que no los glaciares descubiertos y cubiertos, porque no van a responder a la variación del clima de la estación de un año, de un ciclo, van a responder a mayores plazos, porque están aislados de la superficie de la atmósfera por una capa gruesa de aire y roca. Entonces, al estar más aislados, están como protegidos. Entregan un caudal que es mucho menor, justamente porque se derriten menos, pero es un caudal que suele ser constante. El agua, por lo que yo por lo menos he determinado, es siempre de muy buena calidad, y un caudal constante que ayuda a abastecer los caudales basales de los ríos andinos en lo que es la zona centro y norte, por lo menos. Ya hacia el sur tienen mucha más preponderancia otro tipo de fuentes de agua, y es más raro encontrar los glaciares rocosos. Pero por ejemplo, acá en la zona de los Andes centrales es una de las zonas con mayor concentración de glaciares rocosos del mundo, y es por esta combinación de características de clima y topografía que tenemos en esta región de los Andes, y constituyen reservas importantes hacia el futuro. Hace unos días atrás estábamos discutiendo con otros colegas que hasta hace poco se pensaba que los glaciares de roca justamente llegaban hasta la zona central, pero cada vez estamos entendiendo un poco mejor gracias a imágenes satelitales, a estudios de grupos de investigación en específico, y estamos viendo que estos glaciares de roca no son tan poco comunes como creíamos y se extienden mucho más al sur de la zona central. Desde la zona central hacia el norte sí son mucho más abundantes, porque la línea de la isoterma cero, como comentaba Sebastián, es mucho más arriba. O sea, si nos vamos a la zona del altiplano, necesitamos subir muchos metros sobre el nivel del mar para llegar a esta línea de isoterma cero. Pero en todo lo que es la zona premontañosa vamos a encontrar gran abundancia de estos glaciares de roca o rocosos, y también de glaciares cubiertos. Estos glaciares también cumplen las características de un glaciar, como mencionaba anteriormente Sebastián, de que tienen un flujo por gravedad, porque están compuestos principalmente de hielo, pero mezclados con rocas. O sea, son rocas que en el intersticio tienen hielo y están fluyendo. Entonces, en la zona norte cumplen un rol súper importante en el régimen hídrico, porque estos glaciares están mejor protegidos, por decirlo así, de los cambios de temperatura, de la oscilación de temperatura. Es decir, aunque tengamos un calentamiento, es probable que todavía puedan resistir mejor a la fusión. Y estos son justamente los que están entregando el agua para toda la zona de las cuencas del norte del país. Entonces, hasta hace poco sabíamos muy poco de este tipo de glaciares, y lo que se hacía era simplemente, por ejemplo, si había una operación industrial, ya sea minera o de otro tipo, algunas veces simplemente se sacaron. Y eso puede traer consecuencias súper fuertes para las cuencas hídricas que dependen de ese tipo de reservas de agua. Es importante protegerlos porque cualquier persona navegando en Google Earth puede ver que se les han trazado caminos en las prospecciones por encima. Y eso es un problema porque implica, al abrir un camino sobre su superficie, tiene un mayor acceso una mayor exposición a la temperatura de la superficie, ¿no?, atmosférica. Y eso implica una entrada de temperatura hacia el corazón del cuerpo de hielo, que aceleraría su derretimiento. Los glaciares ejercen un rol como reservas de agua actuales y futuras, pero a su vez cumplen un rol como moduladores de los caudales cordilleranos. ¿Esto qué quiere decir? Que se comportan como cajas de ahorro. En los años fríos y húmedos acumulan masa, crecen y se derriten poco, porque la nieve que les ha caído encima, al ser blanca, refleja la radiación solar y se derriten menos. Entonces crecen y ganan masa, y son justamente esos años, los fríos y húmedos, donde nosotros el agua que necesitamos ya está cubierta por las precipitaciones de lluvia o nieve de ese año. Ahora, en los años cálidos y secos, cuando se producen las sequías, la nieve que ha caído arriba de los glaciares, al ser menos gruesa, se va a derretir antes, y el hielo tiene un albedo menor al de la nieve, entonces refleja mucho menos la radiación solar. Si la nieve está en el orden del 0,95, 98, la nieve fresca,
de refracción, un glaciar puede estar en el orden del 0,4, 0,5, un hielo de glaciar. Entonces, esos años absorben mucha más energía de la radiación solar y se derriten más. Entonces, entregan proporcionalmente mucha más agua. Entonces, actúa como una caja de ahorro que acumula agua en épocas de bonanza y entrega más agua cuando más la necesitamos y cuando la oferta hídrica natural de la nieve o la lluvia no alcanza para satisfacer nuestras necesidades. Entonces ahí es cuando los glaciares nos entregan esas reservas y modulan y hacen que las sequías en la zona central y norte no sean tan extremas como deberían ser si solo dependiéramos de la nieve o de la lluvia. Entonces ese rol es clave. Y todos los glaciares contribuyen a una dinámica de servicios ecosistémicos, ¿sí? De ahí a determinar si un glaciar es o no una reserva hídrica estratégica va a depender de cuál es la pregunta que nos hagamos, pero todos cumplen un rol. El agua que entregan los glaciares va a alimentar un ciclo ecológico, va a entregar agua a humedales que se encuentran aguas abajo, va a aportar agua a los ríos superficialmente y va a recargar los acuíferos de los que se extrae agua mucho más abajo. Y esto, por eso es muy difícil poder decir qué glaciar es importante o qué no, porque el agua en promedio que tomamos a nivel mundial tiene 180 años, en promedio, ¿sí? Y muy probablemente mucha del agua que tomemos de la llave acá en la zona central o demás venga de acuíferos que tienen cientos o miles de años a lo mejor y se han recargado y tienen esta ciclicidad, esta recarga de acuíferos y contribuyen a recargar los acuíferos en profundidad que no los podemos ver y no los podemos cuantificar. estamos discutiendo hoy? Bueno, estamos discutiendo el futuro de Chile, nada más ni nada menos. Estamos discutiendo un país, la soberanía de un país donde el 70% de la vida de la población depende del agua que viene de la cordillera, particularmente en mi caso, el distrito 6, zona de la Concagua, Petorca, Cabildo, Larigua. El contexto en que se da este debate, señor presidente, tiene que ver con también un ciclo natural de cambio climático, un cambio climático donde existe evidencia científica de sobra que señala que habrá una disminución de lluvias y un aumento de temperatura. Incluso este mismo Congreso está en una región que hoy es límite a la desertificación, por tanto la protección de los glaciares se vuelve fundamental para cualquier estrategia de desarrollo sostenible en el futuro. Los glaciares, que son embalses de agua dulce y que proveen a las cuencas regulando los efectos de las estaciones secas, hoy son clave en un país donde más de la mitad de la comuna está con escasez hídrica inducida, ojo, inducida. Hoy Chile cuenta con una de las mayores superficies de aguas englaciadas a nivel mundial, la mayor del hemisferio sur sin considerar la Antártida. Estamos hablando de que el 80% de la superficie glacial en Sudamérica está en nuestro país. Está en nuestro país y no tenemos ninguna protección sustantiva al respecto. Por otro lado, también el cambio climático no solo responde a un ciclo natural de calentamiento global, como lo quieren hacer ver algunos, sino que también responde fundamentalmente a un modelo de desarrollo basado en el capitalismo rentista, extractivista, que de una u otra manera condena a las comunidades y al medio ambiente a la apropiación de riqueza por parte del 1% de la población. Ojo, 1% de la población que hoy se queda con el 35% de la riqueza. Estamos hablando de un código de aguas que fue discutido entre cuatro paredes en dictadura, donde hoy se entiende el agua como un bien nacional de uso público, pudiéndose constituir derechos de aprovechamiento de aguas, donde prima, de facto, el derecho a la propiedad por sobre el interés general de la nación, contribuyendo a una sequía, digo, inducida por la desigualdad del poder. ¿Quién tiene más? Hoy acaparan más en desmedro y en sacrificio de millones de comunidades en Chile. Y en este código de aguas, nada se dice de los glaciares que son reservas de agua dulce. En Pascualama, la transnacional canadiense Barrick Gold destruyó irreversiblemente el 60% del glaciar Toro 1 y el 70% del glaciar Toro 2 en la cuenca alta del río Huasco, digo. ¿Por qué? Porque de agua del glaciar había oro.
La minera Los Pelambres, de Antofagasta Mineras, que pertenece mayoritariamente un 60% al grupo Luxit, destruyeron 4 glaciares casi completamente por actividades de remoción y depósito de renuncia en sus estudios ambientales, una minera como cualquier otra, digo, pero poderosa. El proyecto de los Bronces de Angloamérica, que legalmente destruyó 1 kilómetro cuadrado de glaciar en la región metropolitana, depositando 14 millones de toneladas de escombros que hacen que hoy el glaciar se desplace, fíjense, a 20 centímetros por día. Además, esta misma minera, este mismo proyecto, digo, Los Bronces construyó un megatúnel de 9 kilómetros bajo el glaciar La Paloma de Los Barnechea hasta debajo del glaciar Olivares de la comuna de San José de Maipo. Y adivinen, todo sin permiso y en absoluta impunidad. Pero ojo, lo más brutal ha sido el Estado de Chile, que con Codelco ha causado la mayor intervención de glaciares rocosos a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica, a nivel mundial. En la cuenca alta del río Concagua, mi distrito, han hecho desaparecer 2 glaciares, perdiendo 20 millones de reservas de agua dulce de la cuenca a costa de los pequeños agricultores, porque déjenme decirle que bajo este código de agua los grandes no pierden nada. Y tal es la irracionalidad, incluso señor presidente, se ha llegado a embotellar agua en base a los glaciares de la Patagonia para que sean vendidos en las mesas más finas de Europa y del extranjero. Hoy, en definitiva, necesitamos con urgencia, señor presidente, superar este capitalismo cavernario y no solamente este modelo de desarrollo, sino esa vieja política. Hablar de glaciares hoy, claro, no hablamos solamente de agua congelada en la cordillera, sino que hablamos de todo el complejo que implica regular la vida y los valles en su conjunto, no solamente prevenir derechos constituidos de aprovechamiento de agua en ciertas fuentes, sino que básicamente en defender la vida en todo un territorio que es mucho más complejo que eso y que corresponde más bien a un aspecto de ordenamiento territorial y no tan solo de regulación ambiental específica. Este es el debate que tuvimos en la Cámara de Diputados, donde hay una visión muy ideológica que define a la naturaleza como parcelas de elementos, como si no tuvieran relación una parcela con la otra parcela y que merecen una regulación por separado. Por cierto que merecen regulaciones por separado, pero dentro de un mecanismo regulatorio que defienda la biodiversidad en su complejidad. El glaciar, por cierto, que es una parte fundamental de todo un complejo diverso de elementos bióticos, abióticos, donde también se da la vida humana. Y creo que esa visión muy antropocéntrica de entender el glaciar solamente como un espacio aislado dentro de la vida de la naturaleza y del ser humano es lo que le beneficia a las grandes corporaciones. Porque si tú te colocas desde el otro paradigma, desde el paradigma en el cual hoy precisamente hay que defender la vida con toda su complejidad, por cierto que el glaciar no va a ser una definición y un concepto estricto, sino fundamentalmente va a ser defender a todo el territorio. Quienes vivimos en regiones y quienes tenemos nuestra pega en zonas rurales, semirurales, sabemos que no hay desarrollo del ser humano sin una sostenibilidad de tu entorno respecto a aspectos hídricos fundamentalmente. Y la minería, por cierto, que va a consumir o va a contaminar aguas superficiales y aguas subterráneas que provienen de los glaciares de Putaendo, del complejo glaciar La Luna y que hoy alimenta el río Rosín y que le da vida al valle de Putaendo. Entonces, si es que vamos a poner una minera ahí, bueno, estamos diciendo que sí a Andes Cooper y que no a una gran parte de la comunidad que vive de la agricultura familiar campesina y también del turismo. Y ahí tenemos que elegir, o sea, eso es política, es elegir, es ponderar. ¿Qué es más importante? Es más importante cierto empleo que va a dar Andes Cooper, que por lo demás la minería y las grandes explotaciones mineras no otorgan más allá del 5% del empleo en Chile, o vamos a privilegiar un modelo de desarrollo que esté basado en la pequeña y mediana agricultura, en la pequeña y mediana empresa, que es hoy la que otorga el 70% del empleo. La minería chilena y el futuro están en la zona central, más que en el norte del país. Estudios de Cocheco así lo afirman y así lo demuestran. Entre las zonas de La Serena, la zona de Coquimbo y la zona de O'Higgins,
cerca de la cordillera central, hay que decirlo sin miedo, está el desarrollo de la minería futura en el país.